el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu. A propósito, hace poco el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Educación presentaron y entregaron el protocolo escolar ante situaciones de sospecha de consumo o tenencias de sustancias psicoactivas, como le decimos popularmente, drogas, ¿verdad?, ilegales. Esta se convierte en una herramienta institucional diseñada para fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante casos de consumo o posesión de estas sustancias en el entorno escolar. De ese tema y de todo lo que está haciendo en este momento el Consejo Nacional de Drogas, conversamos con Alejandro Abreu. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, contento de estar con ustedes y con esta audiencia que ustedes tienen tan importante. Un placer. Gracias, don Alejandro. Un placer tenerlo. Cuéntenos un poquito de este acuerdo entre el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Educación. Vale la pena decirle que esa iniciativa viene directamente del jefe de Estado. El jefe de Estado, de que me dio instrucciones de que vendría aquí, me dijo: quiero que trabajen a profundidad con educación, con el Ministerio de Educación. Hay convenios históricos del Consejo de Educación, pero ahora mismo lo estamos renovando en un nuevo convenio, porque se había concluido el tiempo del convenio anterior. Y esa instrucción del presidente es que a través de educación convirtamos y podamos llegar a la mayor cantidad de jóvenes en el territorio. No hay una estructura en el Estado que tenga más, que reúna más jóvenes y que tenga más infraestructura, edificios y especialmente los técnicos asociados a orientación y psicología. Son más de 7.000 en el país. Entonces, el trabajo nuestro en educación va a través de los orientadores y psicólogos en todo el país, a través de la mal llamada policía escolar, que yo le llamo agente de seguridad escolar, que como yo creo que debería llamarse, y con los directores y con los profesores, porque ellos son los que tienen que contribuir conjuntamente con el Consejo a dar información y formación. Y al yo ser profesor de vocación, y el jefe de Estado pues me conoce muy bien, la idea es que el Consejo opere como una escuela de formación y orientación en el campo de sustancias psicoactivas, de sustancias prohibidas, como esta que administramos nosotros. Entonces la escuela es la columna vertebral para que el Consejo haga un pacto a nivel nacional conjuntamente con la familia y el liderazgo social comunitario. El actual ministro, Luis Miguel, pues tiene una comprensión también y estamos muy esperanzados del trabajo que estamos poniendo en marcha y de este inicio del año escolar. Entonces el protocolo es una instrucción que apenas el mes pasado pusimos en circulación conjuntamente con ellos, que le da informaciones preventivas a los profesores, a los propios orientadores y al personal también de seguridad de las escuelas, para que, qué hacer cuando algún joven presente alguna conducta o alguna manifestación de tener alguna amenaza de la posibilidad de sustancia. Es un texto preventivo, instructivo, que se está divulgando a nivel digital y a nivel impreso también, y que se va a complementar con otros instructivos dirigidos a los padres y dirigido al entorno de las escuelas. Pero la escuela es la columna vertebral y reitero, esa fue una orientación del jefe de Estado. Ya. Preguntarle, don Alejandro, ¿qué cifras se tienen hasta el momento? Por ejemplo, o sea, llegamos a este punto y abordamos esta situación con sustancias prohibidas y de otra naturaleza en manos de adolescentes en nuestras escuelas, porque evidentemente ha habido muestras de que han llegado hasta allí. ¿Se tiene alguna cifra determinada? ¿En qué rango de edades se ha vivido la sorpresa de estar, por ejemplo, ante situaciones en escuelas primarias o en secundarias? ¿A qué nivel se ha visto la penetración de este flagelo en nuestras escuelas? Excelente pregunta. Después del 2020, el fenómeno de consumo y de distribución avanzó. O
sea, hay mucho más jóvenes expuestos. La pandemia y el encerramiento pues creó un ambiente que motivó que se aprovecharan y que crecieran. Entonces ahí podemos registrar los indicadores que tenemos que los niños más jóvenes también están siendo amenazados. Regularmente el Consejo trabajaba con jóvenes a partir de los 10 años y hemos bajado el trabajo a partir de 6 años, 6 y 7 años. Porque hemos determinado que ellos también están siendo amenazados, sobre todo porque lo están envolviendo la sustancia y la están haciendo atractiva y están utilizando incluso iconografía infantil, o sea, diseños de colores y eso, para presentarle la sustancia de algo como que es ingenuo, que no causa ningún efecto. Entonces lo hemos podido identificar. Ahora bien, son pocas las escuelas donde hay presencia directa. Son muy importantes decirlo. Y esta información la tenemos directamente de los orientadores y psicólogos. Reitero, son pocas las escuelas donde hay, el consumo llega al interior. Eso prácticamente no existe en el sistema escolar. Casos aislados. Lo que hay es amenaza en el entorno. Sí hay en el entorno. Y sí hay alguna interactuación. Y algunas veces quieren penetrar a la escuela. Y algunas llegan a hacerlo y son regularmente detectados. Y la idea precisamente que, por eso el instructivo, llamado protocolo, es tan importante, porque para estar en alerta temprana. Por eso es que para poder consolidar la política preventiva y la acción preventiva necesitamos trabajar en el entorno de las escuelas. Porque es en el entorno de las escuelas donde sí hay la presencia ya más importante de oferta de sustancias, en el entorno. Cuando los jóvenes salen de las escuelas o cuando los jóvenes entran a las escuelas, pero en la escuela en sí el sistema todavía funciona bastante en ese orden. Es necesario y muy útil que hagamos una encuesta de la presencia de sustancia y en los jóvenes. Es una encuesta organizada que tiene muchos años que no se hace, solo se hizo una vez, hace más de 10 años, y estamos planificando para el año que viene, 2026, hacer una encuesta nacional para poder determinar y poder responderle acabada con la precisión que requiere esa cuestionante tan relevante. Hasta que no tengamos esa encuesta, pues estaremos moviéndonos por las informaciones que recibimos del propio sistema educativo y otras informaciones. Son varias encuestas que hay que hacer. Son por lo menos 3. Les resumo las otras 2. Una encuesta con los privados de libertad, a ver qué es lo que está pasando realmente de adentro, porque tenemos información de que muchos de ellos, pues, incluso hasta comienzan a consumir en las cárceles. O sea, que salen sin vínculo y comienzan a consumir ahí porque se crea un circuito penoso, como ustedes saben, al interior de las cárceles. Estamos trabajando con las direcciones, todo el equipo que tiene que ver con las cárceles. La semana pasada tuvo una visita importantísima del coronel responsable de todas esas áreas y próximamente, muy rápido, la próxima semana, este mismo mes de agosto, tenemos una actividad de entrenamiento con todos los psicólogos que trabajan con ellos. Recuerden que el Consejo es una escuela de formación e información y de acompañamiento pedagógico social profundo en este tema, con 2 misiones fundamentales. El Consejo es fácil de entender si lo vemos de abajo hacia arriba. Una misión de prevención y una misión de atención y rehabilitación. La prevención para que los jóvenes no caigan y de atención y rehabilitación para ir a asistir a los que ya han tenido alguna experiencia. Y lo mejor que encontré aquí fue los técnicos y los profesionales que tenemos de muchísimo nivel a nivel estándar internacional. Falta dimensionarlo más y en eso estamos. Me gustaría volver un poquito atrás, solo para hacer alguna precisión. No expliqué la encuesta nacional. La encuesta nacional, que era la 3 que me refería. Una con los presos, una con los estudiantes y una encuesta nacional para determinar cuál es la situación de consumo, que nunca se ha hecho en la República Dominicana. Nunca se ha hecho una encuesta de esa dimensión. Muy bien. Me gustaría, le decía, volver un poquito hacia atrás. Decía hace un momentito que en el entorno se presentaban fórmulas atractivas para los niños. ¿Cuáles son las sustancias que más abundan? Antes era la marihuana, tal vez algo de cocaína. ¿Hay otras sustancias que también se ofertan? Hay algunas sustancias como éxtasis y otras semejantes que se prestan a ser presentadas así. Y por cierto, en el caso de la droga que menciona, que es una de las más famosas, ¿verdad? Marihuana, hay una sintética
que está también adquiriendo presencia, que es mucho más dañina y que la venden y uno de los datos o la distribuyen irregularmente, violando los procedimientos, violando las leyes. A veces esta sustancia la hacen adulteradas. Hay mucha sustancia adulterada y el pueblo dominicano debería tener mucho cuidado y sobre todo prever esas situaciones, porque casi ninguna que están en el terreno tienen lo que están ofertando y hacen las cosas más delicadas todavía el tratamiento. Regularmente estas pastillas de estimulación son la vía de entrada y también se usa la vía de entrada los vapers que hemos determinado que son mucho más dañinos que lo que la percepción pública considera. Son como, por ahí entran y muchos se quedan envueltos en eso. Y además, como yo explico en mi participación, pues yo voy directamente a trabajar con los jóvenes en el terreno, le presentan el vapor como algo ingenuo, como algo que no genera daño. La nicotina incluso se multiplica el daño de la nicotina cuando se usa con vapor. Se multiplica, reitero. No es lo mismo fumar que usar esto. Esto es mucho, cigarrillos normales, digamos, de mercado y de libre circulación. Es mucho más, y los pulmones son muy sensibles. Los pulmones son una de las áreas del cuerpo más sensibles porque viven en interacción constante con el exterior y los pulmones son claves para nuestra salud. De hecho, una de las promociones que hemos hecho, que se la vamos a hacer llegar y ojalá ustedes en algún momento lo puedan usar, estaría muy agradecido de que lo hagan, es un podcast con una creación animada que hemos hecho de una paloma, una palomita muy graciosa y muy simpática, que orienta a los jóvenes de lo que se llama los pulmones de cocaleca. O sea, que termina afectando y creándole una situación muy difícil a los pulmones. Y yo recibo información del terreno. En San Juan, por ejemplo, un joven de 26 años, hace unas pocas semanas, un atleta, sencillamente usando vapor, pues terminó muerto. La verdad es que no es un ingenuo lo del vapor, y el vapor es una de las cosas que más amenaza a nuestros estudiantes en las escuelas. Ya, me alegro que se haya introducido esta parte porque a veces nos concentramos en las llamadas drogas duras, por decirle de alguna manera, y las quizás más conocidas, pero ese mundillo, que no lo digo por diminutivo, sino por menospreciarlo o al menos realmente subrayarlo como maligno, ese mundillo que es poderoso, que es millonario, que es abrazador, que es lamentablemente fatal para la familia y la sociedad, que es el mundo de las drogas, se torna muy diverso. Y a veces pensamos en una marihuana o a veces pensamos en algo de cocaína. Qué bueno que se introdujo el tema del vapor, pero cuán diverso es el universo de las drogas en el mundo y en nuestro país. Yo recuerdo que en algún momento una parte de la juventud en otras décadas, bueno, le gustaba consumir pastillas porque le hacían ver ciertas cosas y se puso de moda lo de las pastillas. No hablo con muchos más detalles para no dar muchas ideas a otra generación de jóvenes que les gusta a veces ir atrás a lo que quizás oyeron de sus padres o de sus abuelos. Pero digo esto porque son innovadores, porque viven de eso. Y son creativos porque viven de eso y se la inventan. El querido presidente y director del Consejo Nacional de Drogas decía ahorita que utilizan hasta iconografía infantil para penetrar al mundo de los niños. Han tenido que reducir los niveles de edades para atenderlos partiendo de 6 y 7 años cuando comenzaban a partir de los 10. Y he escuchado que hacen como unas gomitas para también inocularle o tener algún tipo de droga. Digo esto para saber de alguna manera ese gran espectro que abarca desde drogas duras, desde los vapor ahora y cualquier otra cosa que se va inventando, cómo el Consejo se monta en la maquinaria para estar a tiempo con esa otra maquinaria del mundillo que va muy rápido porque necesita
meter y colocar droga o a la puerta de una escuela o a la puerta de una barriada o en una glorieta de un parque? Tenemos una noticia valiosa y quiero empezar por ella. La parte más peligrosa, que son las sustancias vinculadas a laboratorios, químicas o sintéticas, la más peligrosa que se han desarrollado, por ejemplo, en mercados como los Estados Unidos, y que incluso hay alguna presencia en Centroamérica, en Puerto Rico y en Haití, no ha llegado a la República Dominicana. No tiene consumo relevante, no lo encontramos a través de los organismos y el sistema de alerta temprana que nosotros lideramos en la República. Un sistema de alerta temprana que hay en varios países de Latinoamérica con apoyo de organismos especializados, la CICAP, de la OEA. Nos dedicamos a investigar exactamente qué sustancias aparecen. Ahí trabaja el INACIP con nosotros, ahí trabajan todo el sistema de cárcel, buscamos información de cuál es la situación. Y podemos confirmar que no tenemos evidencias cuantificadas, evidencias que nos permitan establecer que esas drogas más peligrosas están en la sociedad dominicana. No se encuentran. Ahora bien, hay algunas drogas sintéticas y laboratorios que sí están, que son a esas que se refiere Cavada, las pastillas y otras, porque tienen mucho tiempo entre nosotros. Y es bueno advertir que la zona turística es donde hemos encontrado algunas personas que traen eso de afuera, pero que no han logrado solamente formar un mercado en la sociedad dominicana. La sociedad dominicana todavía se mantiene usando sustancias de mucho menos impacto para la salud. Digamos que el gran impacto, me refiero a ese impacto para la salud que genera las sustancias de los últimos años, que pueden agredir la salud con una sola prueba y lo pueden hacer dependiente para siempre. Como lo vemos en algunos, especialmente en el país que más consumo hay a nivel mundial, que lamentablemente los Estados Unidos. Un consumo que multiplica por 4 o 5 el consumo a nivel mundial del uso de sustancias. El promedio mundial, el máximo anda alrededor de un 6%. Muchos países se mueven en el 4%. Nosotros estamos en esa escala y la indicación solo la hacemos a nivel de proyección porque no tenemos un estudio que nos lo confirme, pero en la República Dominicana no está en los primeros países, como creen alguna gente. Nosotros estamos en una escala promedio a nivel internacional. Nos movemos alrededor de eso. Y nosotros entonces todavía somos una isla, 2/3 de isla, que tenemos un ambiente mucho más protegido en ese sentido y los organismos competentes están haciendo el trabajo y hay que seguirlo, lo abierto para que sigamos haciendo eso y digamos que esa parte preventiva, muy importante, la investigación es central para darnos cuenta dónde se movió tal sustancia, cuándo entró, qué nivel de desarrollo tiene. En la República Dominicana los estudios, ustedes pueden darse cuenta de lo que está circulando a través de los informes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ustedes pueden verlo. Eso que ellos confiscan permanentemente, que lo están haciendo cada semana en una cantidad importante y con bastante efectividad en la parte de sobre todo el abordaje por puerto, abordaje por avión, abordaje por costas. Creo que hemos mejorado mucho en esa vigilancia. Ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son las que aparecen. Aparecen las que hemos mencionado aquí. Claro. Todavía nos mantenemos como una isla en el conjunto y no tenemos ese impacto tan fuerte como se cree. Lo que pasa es que nosotros somos muy ruidosos y además la cultura de la sustancia es la que domina en las redes y es la que una parte de las redes sociales digitales, como me gusta decir. Entonces, además, yo lo comprobé eso, Cavada y hermanos, como profesor en la universidad. Yo siempre, en mi experiencia, muchos años, la labor que más he hecho en mi vida, la de profesor, y yo cuando vi a un estudiante talentoso, le decía, ¿dónde usted estudió? Regularmente en un politécnico. Anoten este dato. Los politécnicos son clave para la reforma positiva de la educación dominicana. Hay que imitar a los politécnicos. Estudiar en colegios religiosos también, como Fe y Alegría y como sistema Don Bosco. Dentro del sistema educativo dominicano hay una franja que funciona increíblemente bien. Eficacia en matemática, eficacia en idioma, eficacia en ciencia y eficacia también en ciencia. En tecnología incluso. Aquí hay bachillerato especializado en tecnología, especializado en área técnica y especializado en arte, que especialmente a mí me genera mucha sensibilidad. Entonces, la sociedad dominicana tiene la amenaza, obviamente, no hemos logrado pararla, hay mucho trabajo por hacer,
tenemos la mayoría de la sociedad dominicana y de los jóvenes son sanos, una proporción más alta de lo que se percibe. Por ejemplo, nuestro consumo no está ni siquiera cerca de 10%, eso tiene que una franja mucho más baja. Nosotros tenemos que andar alrededor, reitero, una proyección de un 5, 6, no pasamos de ahí. Sin embargo, hacen tantos revuelos que parece que nos llenaron todo, que está todo tomado. Porque la mayoría de la juventud lo que hace es lo siguiente: prueba y se desconecta, no sigue. O sea, nos olvidamos de esa variable. O sea, solo un grupo de ellos se mantiene vinculando ese círculo vicioso que termina afectando duramente la salud. Esta sustancia tiene dos grandes efectos. Uno, que es en términos del delito, que degenera en crimen, lamentablemente, y en uso de armas y ese tipo de cosas. Y dos, el de salud, que es el más importante de los dos en términos de la población, aunque nada más se ve el otro ingrediente fundamentalmente. Y ahí estamos trabajando a profundidad con el Ministerio de Salud Pública, con el Sistema Nacional de Salud, para que incorpore mayor dimensión, por fin, el sistema de asistencia para la salud mental. El sistema de la salud mental es clave, hay que traerlo a la discusión, porque el fenómeno de sustancia tiene que ver con salud mental, porque es una enfermedad psicoemocional, psicoconductual de la modernidad tardía. Mientras más modernidad, observen que viene más consumo, porque hay una relación entre las dos cosas. La ambición por enriquecerse rápidamente y el deseo de placer a cualquier costo que se presenta como modelo de la vida moderna. Sí, a propósito de que menciona los programas de salud pública, me gustaría ahí mismo preguntarle, en los últimos años hemos visto cómo en algunos puntos de la ciudad proliferan las personas que nosotros consideramos como enajenados mentales, pero en su mayoría son personas que se dieron y cayeron hondo en el consumo de las drogas. Y uno siempre critica, para esa gente no hay ningún tipo de programa. ¿Qué se está haciendo? Se intenta al menos rescatarlo. ¿Existe algún lugar donde se puedan llevar y ser restaurados? ¿Se tiene pensado hacer algo en esa dirección o ya se está trabajando por ahí? Te agradezco, Ángelo. Ese es un tema que hemos estado hablando con el presidente. Y precisamente cuando el jefe de Estado se ha mostrado interesado por apoyar a la comunidad sana, que es la mayoría de Capotillo, se piensa en esa cantidad de personas que viven en la calle. Hemos identificado, según informaciones de los organismos que han estado trabajando ahí, y nosotros también estamos en Capotillo, que puede haber un poco más de 100 personas que circulan en la calle, que viven más o menos en la calle. De igual manera, ahí hemos identificado también otro grupo de personas, de ciudadanos ya enfermos, que viven en calles de Puerto Plata y que circundan periferia de áreas turísticas, etcétera. Para lo cual hemos estado trabajando en diseñar un modelo de actuación, un modelo de manejo. La pregunta que nos hemos hecho y estamos trabajando en ella es: ¿a dónde lo llevamos? No lo podemos llevar a una cárcel porque no son propiamente delincuentes. Y las cárceles además no están preparados para darle tratamiento de Exacto. Muchos de ellos no quieren salir de esa vida. O sea, y si no quieren, resulta difícil nosotros obligarlos, porque No entendemos que ellos están violando, qué ley están violando, porque está el tema de los derechos humanos. Entonces, recientemente le puedo garantizar esto, que con el jefe de Estado se estuvo buscando opciones y actualmente estamos buscando esas opciones. Estamos buscando casas que podamos preparar para habilitarlas, para que esas personas puedan convivir ahí en un ambiente lo más sano posible, con la asistencia clínica, con la asistencia profesional, con la asistencia alimentaria, con todo, con deporte, con arte, para que pueda potenciar. Ahora, hay que hablar de lo que ya existe. Aquí tenemos 110, 120 centros. Ahí está los sistemas de hogares CREA, pero no solo ellos. Aquí hay centros religiosos que funcionan muy bien, centros evangélicos, cristianos, que funcionan muy bien, repito, y hay centros también de naturaleza, digamos, cívica, o de ONG que dan servicio a través de muchos años, en todo el territorio nacional. Entonces, esos centros sí tienen la preparación, muchos de ellos, la mayoría, para poder contribuir y ayudar aquí. A veces no tienen los espacios suficientes, no tienen los recursos suficientes, pero sí tienen la capacidad para hacerlo. En este momento, esta semana, estamos poniendo en marcha una comisión
para hacer una evaluación centro por centro de ellos, en todo el país, para sugerirles mejora y además para buscar forma de cooperación. Creo que el Estado debemos contribuir más, debemos poner más recursos y especialmente crear dos iniciativas, que este va a ser el programa que lo voy a decir por primera vez. No lo he dicho antes porque no me gusta anunciar cosas, me gusta más bien poner en marcha cosas. Yo vengo de esa escuela y es una escuela modelo de entrenamiento para prevención en sustancias, con el apoyo del sistema educativo dominicano. Eso está en la propuesta de renovación del convenio con ellos, que Educación junto con nosotros pueda crear esa escuela modelo para entrenar a personas y prepararlos para profundizar el sistema educativo. Y dos, un centro modelo para atender y rehabilitar a las personas que ya han caído en ese dañino consumo, ese dañino vicio, ese que le genera trastorno grave a su conducta. Este centro modelo debe trabajar combinado con los centros privados y con los centros sociales e ir creando esas capacidades para poder llevar a esas personas a las que ustedes están haciendo referencia, y para eso necesitamos que haya realmente inversión pública, inversión privada también, ¿por qué no?, de tipo cooperativa, para crear lugares especializados para los trastornos mentales que necesiten soporte y apoyo, porque reitero, el tema de sustancias psicoactivas es un tema de conducta psicoconductual y mental, es una enfermedad mental, tenemos que entenderlo así, es una enfermedad mental que distorsiona nuestra vida y nos hace convertirnos al final a una franja de ellos en personas que no tienen rumbo y que muchas veces terminan en la muerte, o sobre todo desgarrando su familia, desgarrando su vecindad, desgarrando su comunidad, y tenemos que trabajar de manera más integral y más profunda. El jefe de Estado me instruyó de esta posición para que contribuya a ello con información social, como todo el mundo sabe, además pedagógica, y en ese pleito estamos. Necesitamos el apoyo de ustedes, los medios, para llevar estas informaciones y para promover también campañas. Es una tarea que tenemos pendiente. Retomar campañas de orientación profunda en los medios de comunicación, los tradicionales y también los digitales. Y ahí le pido ayuda desde aquí para que en un momento determinado nos promuevan información coordinada con nosotros. Así será. Quería preguntarle sobre el tema del fentanilo. En varias ocasiones se ha divulgado que pudiera haber presencia del fentanilo acá en el país. Ha habido noticias de países cercanos donde ha habido capturas de cargamentos importantes. Leía recientemente, creo que en Ecuador o algo por el estilo. República Dominicana ha sido convocada para dirigir un organismo para enfrentar esto junto con otros países europeos y el propio Estados Unidos. ¿En qué estamos con esto del fentanilo? ¿Es cierto que circula en el país? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos para evitar su entrada? La información oficial a través del sistema de alerta temprana, el SAP, que nosotros coordinamos del Consejo, articulado a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al INACIP y a todos los organismos competentes, al sistema de salud también. Es un organismo múltiple formado por más de 10 instituciones. Aseguramos oficialmente, la información es: no hay fentanilo en el territorio dominicano que podamos entenderlo como un fenómeno de presencia de consumo. En el 2023, ubicamos unos pequeños, aparecieron, todo el sistema lo determinó, algunos pequeños, identificamos residuos o presencia de ellos en uno casos asociado al ambiente turístico. Reitero, en el único sitio que en República Dominicana se ha identificado sustancia en ese orden, de lo que ustedes mencionan, que yo prefiero no decir el nombre, sí, es en zona turística, por una cosa obvia. Ellos lo traen en su equipaje, etcétera, el sistema no lo detecta y ellos consumen. Pero eso no se ha irradiado, no ha formado cuerpo de consumidores, ni está circulando en el mercado dominicano. Y además no identificamos la presencia de ningún laboratorio. Recuerden que estas sustancias tienen la capacidad de crearse por laboratorio. Entonces no hay laboratorio y ahí se trabaja muy tenazmente para evitar que esto pueda llegar aquí. Recuerden que también el control de productos farmacéuticos que se utilizan
para fabricar este tipo de sustancias, y nosotros tenemos un control muy efectivo hasta este momento que asegura a la sociedad dominicana de que no tenemos presencia de esa sustancia peligrosísima a que ustedes hacen referencia, y además algunas que son más peligrosas que esa. Yo he participado en actualizaciones internacionales y nacionales que se han hecho, y hay sustancias que la multiplican por 100 el efecto. Lo que pasa es que esa es la más reconocida, pero hay otras sustancias mucho más peligrosas que esa, porque el ingenio, yo iba a decir enfermo, iba a utilizar la palabra con D, pero no lo voy a usar, benéfico de alguna gente, es buscar sustancias que le den un efecto más rápido y además que puedan poner en menor cantidad la potencia para crear mayor dependencia, para que el mercado, para esclavizar consumidores, para crear un mercado. Y en la República Dominicana ese mercado de consumo en esa sustancia de ese tipo no existe, detectada por los organismos, y entendemos que estamos funcionando muy bien en ese sentido y hay que esforzarnos todos para que eso se mantenga así. Cavada, no tenemos presencia de esa sustancia en el territorio dominicano. Gracias a Dios. Por último, profesor, existe un gran debate en torno a si algunas sustancias hoy prohibidas, menos complicadas que otras, por llamarle de alguna manera, se pueden autorizar como un criterio recreativo. Ha ocurrido en Estados Unidos, en algunos estados y en algunos países, y en Europa, otros con fines medicinales. Nosotros deberíamos abrir un debate en torno a esto. Como sociedad, ¿estamos preparados para ello? Lo digo a manera también de comparación. Dicen que lo prohibido siempre llama más la atención que lo que no está prohibido. Y cuando hubo la ley seca en Estados Unidos en el siglo pasado, en la década del 30 o 20 o algo por el estilo, aquello fue la acabose. Digo, cuando se restringió el tema del consumo de alcohol, y surgieron bares escondidos y eso, hasta que al final se reguló y se autorizó. ¿Es esa una solución para acabar con el tráfico ilegal, con el consumo ilegal? ¿Nos podemos adentrar en el debate de permitir ciertos consumos con fines recreativos o medicinales? Como sociedad, reitero, ¿estamos preparados para ello? La parte medicinal existe, controladas a través de los psiquiatras y médicos especializados. Esa parte se autorizan a través de ellos. Hay un procedimiento, ellos se inscriben, el sistema oficial los autoriza. A través de la Dirección Nacional de Control de Drogas se llega a control de esa parte. Nosotros también tenemos participación, pero en menor orden. Y ellos, esos especialistas, lo usan y se lo recomiendan a algunos pacientes. O sea, para la parte clínica, evidentemente existe. Para los países que han intentado y han puesto en marcha el modelo de liberación del consumo, no han tenido éxito. Lo voy a volver a repetir. Los países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo en el caso de Holanda, que es uno de los más emblemáticos, cuando han liberado el uso de sustancias, que en todo caso ningún país lo ha hecho por todas las sustancias, Ningún país en el mundo ha autorizado el consumo abierto. Eso no existe en ningún país del mundo, y el que se lo diga no le está diciendo la verdad. Ellos autorizan algunas sustancias que lo usan para mercado, que digamos que lo pueden usar abierto o semicontrolado. Resulta y viene a ser que no han tenido éxito. El consumo no ha bajado, se mantiene y en algunos casos crece. Y además tampoco la inseguridad y la criminalidad, que también crece por una situación que es bueno que informarla a través de un medio tan importante. Ámsterdam, en Holanda, se está convirtiendo en una zona de control y administración de la sustancia en toda Europa. Y ellos han ido a cobijarse ahí, y se dice hoy día que el Estado holandés está siendo penetrado por estos carteles poderosos, y se habla de un germen de posibilidad de prácticas oficiales de narcoestado. Una cosa que jamás pensábamos que íbamos a escuchar con relación a Holanda, reitero. Por eso, en la República Dominicana ese tema está absolutamente cerrado y descartado. No
hay posibilidad en la República Dominicana de cambiar la esencia de la ley 5088, una ley que ha sido históricamente muy valiosa y que ahora se habla de actualizarla para la nueva sustancia. Y la reforma va en ese orden, hacer que incluya los nuevos componentes que no estaban incluidos en esa ley, que precisamente están reforzadas por el código que actualmente el presidente acaba de promover de forma valiente, el Código Penal, que cuando cada vez que conocemos más el Código Penal nos damos cuenta de que ahí hay muchas cosas positivas, valiosas, incluso que integran reclamos de la sociedad, como vamos cada vez que lo leemos más. Es importante que nosotros todos leamos que esa propuesta y además tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos un año para revisarla, para ajustarla. Y esa decisión de los congresistas, que no se ha ponderado lo suficiente, fue muy sabia. Dar todo un año para adaptar a que el sistema de persecución policial, el sistema de seguridad y el propio sistema penal en general, pues se adecue. Y en ese año pueden haber, atención, iniciativas de la sociedad, de las instancias oficiales también, para ajustar cualquier artículo o pedir revisión de algún artículo que entendamos que pueda tener mejor redacción más clara o que tenga algún ajuste que hacer en él. Y eso enriquece la sociedad dominicana porque todavía la participación en la conformación de un mejor código sigue abierta, como explicó el presidente el lunes. Esta fue una decisión para parar ese circuito vicioso de más de 20 años no lograr una ley y de tener además más de 140 años con una ley que no corresponde a la realidad del presente e irla aprobando. Y quiero usar este medio para informar a la sociedad dominicana y a los propios medios de comunicación que esta ley tiene unas posibilidades inmensas para fortalecer la persecución del crimen, para fortalecer la persecución de lo mal hecho y para además asumir penas ejemplares para que no se repita y no haya motivación para que se facilite la acción ilegal e irregular en la República Dominicana. Qué bien. Profesor, gracias por sus consideraciones, por este acercamiento mucho más profundo a la labor del Consejo Nacional de Drogas, a su labor y a la de su equipo que le acompaña, esa labor también interinstitucional, transversal con el Ministerio de Educación y que incluye otras dependencias, incluso el propio Ministerio de la Juventud, Deportes, etcétera. El tema del sistema de justicia, el sistema de salud en el país. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pronto estaremos tocando para que nos ayuden a promover campañas de información y de promoción a la vida sana y a la juventud sana. Por primera vez voy a decir algo que vamos a usar. Vive dominicanamente. Vive dominicanamente. Vamos a estar utilizando ese emblema. Vive dominicanamente. Para sacar a flote que la sociedad dominicana y la juventud dominicana es fundamentalmente sana y que eso es una minoría ruidosa que tiene lugar en el público que no le corresponde. Dios le bendiga y un abrazo. Muchachos. Amén. Gracias. Igual para usted. Cuente con nosotros y viva dominicanamente. Me gusta eso. Gracias a don Alejandro de Jesús Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.